Los condensadores se presentan bajo formas diferentes, según como sea su utilización y la tensión a que deberán ser sometidos. Cualquiera que fuera su presentación, el condensador consta siempre de idénticos elementos. Dos cuerpos conductores, aplicados de una y otra parte de un cuerpo aislador. Se puede representar a un condensador mediante un cuerpo mal conductor de electrones libres. Sobre el cual se aplican de una y otra parte dos placas metálicas. Esas placas constituyen las armazones del condensador. Conectemos el condensador con una fuente de corriente continua. Cuando cerramos el interruptor, los electrones libres procedentes del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente eléctrica producen, por intermedio de las armazones, una carencia y un exceso de electrones en el aislador. El condensador posee ahora una diferencia de potencial equivalente a la de la fuente, y ya no circulan más los electrones libres. El condensador está cargado. Suprimamos la fuente de corriente continua. La carga del condensador continúa existiendo. Se puede verificar con ayuda de un voltímetro de gran resistencia. La carga subsiste en el cuerpo aislador, en el que los electrones circulan con suma dificultad. Podremos utilizar la carga del condensador para hacer circular una corriente eléctrica en una resistencia. El equilibrio electrónico, de no poder establecerse a través del aislador, se efectúa ahora por el circuito de la resistencia. Se dice que el condensador se descarga. La carencia o el exceso de electrones han sido suprimidos. La corriente eléctrica ya no circula más. El condensador se ha descargado. A continuación, podremos volver a cargar el condensador y descargarlo mediante este procedimiento muy utilizado en la verificación del buen funcionamiento de los condensadores. Conectemos el condensador con una fuente de corriente alterna. La diferencia de potencial creciente carga el condensador. El hecho de encontrarse el condensador cargado a la diferencia de potencial máxima de la fuente neutraliza la tensión de la fuente. La corriente es nula. La diferencia de potencial de la fuente decrece. La del condensador va aumentando y produce una corriente de descarga. La corriente es máxima cuando la diferencia de potencial es nula. Los polos de la fuente cambian de signo y cargan el condensador en sentido inverso. Este fenómeno se reproduce indefinidamente. De ningún modo los electrones libres pasan de una armazón a la otra a través del aislador. La corriente de descarga existe en el momento que la diferencia de potencial de la fuente es nula. Por ende, podremos decir que la corriente y la tensión no están en fase. No tendrán sus valores máximos y nulos en el mismo instante. Nos percatamos de eso conectando un voltímetro y un amperímetro con el circuito. La diferencia de potencial creciente carga el condensador por medio de una corriente cada vez más tenue. El condensador está cargado. Equilibra la diferencia de potencial de la fuente, que es ahora máxima. La corriente es nula. La diferencia de potencial decrece
se acentúa el desequilibrio aventajando al condensador, el cual posee una corriente de descarga máxima cuando la diferencia de potencial de la fuente es nula. A la corriente de descarga máxima sigue inmediatamente una corriente de carga máxima, debido a la alternancia consecuente de la fuente. Para mejor darnos cuenta de lo que se llama desfase, observemos el trazado de las agujas de los aparatos. Estas curvas representan las variaciones de la tensión de alimentación y las variaciones de la intensidad de la corriente de intercambio entre la fuente y el condensador. Cuando la diferencia de potencial es máxima, la corriente es nula, el condensador se carga. La diferencia de potencial es nula cuando la corriente es máxima, el condensador se descarga. No olvidemos que los sinusoides, tensión y corriente, pueden representarse por medio de los radios de una circunferencia. El desfase lo expresa el coseno del ángulo phi formado por ambos radios. Cuando el ángulo phi es de 90 grados, el coseno es nulo. Realicemos un circuito eléctrico que comprenda una batería de acumuladores, un bobinado y un interruptor. Cerremos el interruptor. La corriente suministrada por la batería circula en los conductores y el bobinado. Procedamos a la apertura del interruptor. Se advierte la formación de un arco entre la cuña y la parte correspondiente del aparato. En vista de evitar la formación del arco eléctrico, cuando la apertura del circuito, conectemos con los bornes del interruptor un condensador. Cuando se abre el circuito, el cargo es inexistente. ¿Por qué?